Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla el Rorro. Bienvenidos a la segunda parte del iceberg de pinturas perturbadoras. Si no has visto la primera parte del iceberg, te invito a que lo hagas, estoy seguro que te gustará. No nos detengamos y empecemos el video. La araña sonriente. Creado por el artista Odilon Radon. Esta araña de proporciones gigantescas tiene dibujados unos ojos y una maliciosa sonrisa. El artista crea un ser híbrido, humaniza al arácnido buscando la monstruosidad de forma irónica y morbosa para asustar, asquear, desconcertar y, en definitiva, hacer pensar. En la segunda mitad del siglo XIX, la teoría evolutiva de Charles Darwin condujo a la idea de que, en el curso de la evolución, la naturaleza podría crear algunos especímenes intermedios o híbridos, que más tarde resultaron ser inviables. A la luz de estas suposiciones, una araña con rostro humano no parecía tan fantástica. Asesinato de Ohaji por Saizaburo. Esta obra es una de las xilografías japonesas de naturaleza violenta, publicadas a finales de los periodos Edo y Meiji en la colección llamada 28 asesinatos famosos con verso, por los artistas Yoshitoshi y Yoshihiko de la década de 1860, que representaba varios actos espantosos de asesinato o tortura basados en eventos históricos o escenas en obras de kabuki. Aunque la mayoría de las obras son únicamente violentas por naturaleza, es quizás el primer ejemplo conocido de eroguro o lo grotesco erótico en la cultura japonesa, un subgénero artístico que representa imágenes eróticas o extremas de violencia y mutilación. El Cíclope. Esta es una pintura de Odilon Radon, que representa el mito del amor del gigante Polifemo por la Naya de Galatea. Recordemos que las náyades son ninfas del mar Mediterráneo en la mitología griega, y como tales viven en sus profundidades, no obstante, emergen a la superficie para ayudar a marineros que surcan los procelosos mares, como los argonautas que viajaban en búsqueda del vellocino de oro, siendo ellos los más famosos de los que apoyaron. Galatea se muestra dormida en la parte inferior derecha, su cuerpo desnudo se funde con la pendiente de la colina florida. En la mitad superior de la pintura, la cabeza y los hombros de Polifemo se elevan sobre la cresta de una montaña mientras gira su único ojo en dirección a la náyade. Parece que Polifemo se ha escondido de la ninfa detrás del terreno rocoso, demasiado tímido para enfrentarse directamente a su forma indefensa. Souvenir de la Guerra Civil 1848. Inscrito como capitán en la artillería de la Guardia Nacional, Masson ya vio de cerca los días de 1848 durante los cuales las tropas del general Cavaignac aniquilaron a los parisinos en rebelión. Esta pequeña imagen es casi un reportaje, el realismo implacable de un daguerrotipo. Este es el horror de la verdad, fue el comentario de Delacroix. Los cadáveres de los alborotadores, junto con los adoquines que forman los restos de una barricada, yacen como muñecos que han perdido sus extremidades en el centro de una calle de París bordeada de casas antiguas. La caída de los condenados. La caída de los condenados es una pintura de Pedro Pablo Rubens. Esta trata sobre la caída de los condenados al infierno tras el juicio final, un motivo muy tratado por el arte cristiano a lo largo de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. En la parte superior, el arcángel Miguel sale de un rayo de luz entre nubes oscuras con sus ángeles y portando un escudo redondo de brillo cegador, arroja al abismo una monumental y desbordante cascada de cuerpos desnudos, hombres y mujeres, siendo atrapados, empujados, arrastrados o mordidos por oscuros demonios de rostros animalescos que se los llevan hacia el fuego del infierno. En la parte inferior, las bestias que luchan por las almas aterradas incluyen símbolos de algunos de los pecados capitales, el león representa la ira, la serpiente la soberbia, el perro la envidia. En contraste con representaciones comparables, falta Cristo como juez del mundo con perspectiva de salvación. Sin duda una obra realmente impactante. El suicidio. Esta pintura fue creada por el artista Edouard Monet en el año 1881. Donde el contenido pictórico de la pintura se limita a un hombre que parece haberse disparado a sí mismo, todavía sosteniendo el arma mientras se recuesta en una cama y algunos muebles.
El realismo de la pintura ha alimentado la especulación de que representa un suicidio real, pero se desconoce el sujeto representado, si es que lo hay. Gagose. Los youkai son una clase de criaturas pertenecientes al folclore japonés. Algunos tienen partes animales, partes humanas o partes de los dos. Durante la época del emperador Bidatsu en el templo de Ganji, los jóvenes aprendices del templo comenzaron a sufrir muertes extrañas uno por uno. Todas las mañanas, junto al campanario del templo se encontraba el cadáver fresco de uno de los niños. Los monjes decidieron que un espíritu maligno se infiltraba en el templo por la noche y cometía los asesinatos. Después de que la extraña criatura entrara al templo, se le tomó del pelo y ésta tiró con tal fuerza que su propio cuero cabelludo fue arrancado. Una vez libre, se alejó corriendo en la oscuridad. Cuando llegó la mañana, los sacerdotes siguieron el rastro sangriento dejado por la criatura. Encontraron la tumba de un sirviente perezoso y malvado que antes trabajaba en el templo. El espíritu del sirviente se había transformado en el fantasma demoníaco responsable de los asesinatos. Después de eso, el Reiki nunca más volvió al templo. Gallowgate Lord. Inspirado por su propia educación de clase trabajadora en North Shields, Kerry se refiere a Gallowgate Lord como una especie de autorretrato. Pero más que eso, como dice la Galería de Arte y Museos Aberdeen, es un comentario sobre la vida misma, no los aspectos agradables de la vida representados con mayor frecuencia, sino como Kerry lo ve y siempre lo ha visto, una lucha por la supervivencia. Corpus Hypercubicus. El artista Salvador Dalí nos descubre a la figura de Cristo crucificado muy joven a pesar de no desvelarnos su rostro. La imagen, con una postura de modestia y humildad, se presenta ante el Padre. Sin duda se trata de un Cristo moderno en un cubismo de forma clásica. La cruz cúbica está formada por 8 cubos espaciales a diferencia de otras cruces, formadas por 7 o 6 cubos que presentan toda una simbología. Muriel Belcher. 3 estudios para un retrato de Muriel Belcher es una pintura realizada por el artista Francis Bacon. Retrata a Muriel Belcher, descrita por el músico George Malley como una bruja benévola, y la carismática fundadora y propietaria de The Colony Room Club, una taberna privada en Londres. Cada uno de los paneles está colocado sobre fondos planos, oscuros y anodinos. Los retratos capturan la personalidad de Belcher, expresada a través de su cabello suelto, cejas arqueadas y nariz prominente. De izquierda a derecha, los paneles la muestran medio perfil mirando a la derecha del espectador, de perfil completo y medio perfil mirando a nuestra izquierda, en una secuencia que evoca una sensación de movimiento similar a las fotografías de Edward Muybridge o las fotografías policíacas. Pintura 1946. Las radiografías de pinturas a menudo ofrecen vislumbres tentadores de la verdadera naturaleza del proceso de un artista. Esto se demuestra espectacularmente en la radiografía de pintura 1946. Sí, ese es el nombre. La radiografía muestra cómo la intención citada de Bacon, la de pintar un ave de rapiña aterrizando en un campo arado, evolucionó hasta convertirse en la ahora famosa imagen de la carnicería. Como a veces lo llamaba Bacon. La radiografía de esta obra ilustra alteraciones significativas, particularmente en la mitad inferior del lienzo, que Bacon realizó mientras trabajaba. Se muestra que las formas ambiguas en el centro de la pintura junto con una gran cantidad de pinceladas y elementos compositivos se cubrieron o transformaron a medida que se completaba la pintura. Figura con carne. Figura con carne es una pintura del artista Francis Bacon. La figura está basada en el retrato del Papa Inocencio X de Diego Velázquez. Sin embargo, en la pintura de Bacon, el Papa se muestra como una figura espantosa y se coloca entre 2 mitades divididas en 2 de una vaca. Bacon une las imágenes de la salvación, la decadencia mundana, el poder y la sensualidad carnal, y las contrasta con su propia visión, mucho más palpable y existencial de la condenación. Deterioro de la mente sobre la materia.
Una pintura, titulada El deterioro de la mente sobre la materia, del artista el místico Otto Rapp, es una imagen aterradora de un cráneo humano en descomposición firmemente instalado en una jaula de pájaros diabólica, en la que la sangre cruda del ser físico del hombre yace sin vida en la base. La carne en separación del cráneo está asegurada con un clavo de hierro. La habitación de Jack el Destripador. Obra creada por Walter Secker. A pesar de la falta de detalles y luz, una fuerte geometría fundamenta la composición. Podemos distinguir las verticales de una puerta, el respaldo de una silla en primer plano y las horizontales de las persianas venecianas en la parte posterior. La habitación estaba en la casa de Sickert en 6 Mornington Crescent y aparentemente su casera le dijo que sospechaba que su inquilino anterior era Jack el Destripador. En el centro de todo hay una figura ominosa, la cual se podría asumir que es Jack el Destripador. Wandjina. Los Wandjina, según la mitología de los primeros habitantes de Australia, fueron espíritus de la lluvia y las nubes. Los primeros habitantes de Australia y sus islas adyacentes crearon estas obras que representan a los dioses y tenían especial cuidado de no dibujarles jamás una boca en sus enormes rostros espeluznantes. Según la mitología, de cometer el error de integrar una boca en aquellas caras, se corría el riesgo de que las lluvias no terminaran nunca y que todo el mundo pereciera ahogado. Parecen seres de otra dimensión, de otro mundo extraño donde se asoman entre las rocas para vigilarnos con sus rostros severos. Sus figuras pueden llegar a tener un tamaño de 6 metros y se incrustan a la perfección en los surcos y los relieves de las cuevas para aportar así más realismo y efectismo. Rostros sin boca, blancos y cabezas abombadas que, a su vez, traen una especie de corona a su alrededor como atestiguando su poder, su energía. Cueva de las Manos. Cueva de las Manos es una cueva y complejo de sitios de arte rupestre en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Lleva el nombre de los cientos de pinturas de manos estarcidas, en múltiples colajes, en las paredes de roca. El arte se creó en varias oleadas entre el 7300 a.C. y el 700 después de Cristo, durante el periodo arcaico de la América del Sur precolombina. La edad de las pinturas se calculó a partir de los restos de tubos de hueso utilizados para rociar la pintura en la pared de la cueva para crear la obra de arte, la datación por radiocarbono de la obra de arte y la datación estratigráfica. Ejecución sin juicio bajo los Reyes Moros de Granada. Es una pintura al óleo sobre lienzo creada por el artista Henry Regnault. El tema se basa en una escena de decapitación que tiene lugar en un entorno arquitectónico basado en la Alhambra, bañado por el resplandor del atardecer. Un verdugo está de pie en un tramo de escaleras de mármol, limpiando tranquilamente la sangre de su cimitarra después de derribar a su víctima. El brillo de los colores contrasta con lo repulsivo del tema. El ángulo bajo en el que se representa la escena, colocando efectivamente al espectador a los pies del verdugo, le da a su figura de tamaño natural una presencia imponente. La columna rota. La columna rota es un óleo sobre Massenite de la artista mexicana Frida Kahlo, pintado en 1944 poco después de que se sometiera a una cirugía de columna para corregir problemas continuos que habían resultado de un grave accidente de tránsito cuando tenía 18 años. Al igual que con muchos de sus autorretratos, el dolor y el sufrimiento son el centro de la obra, aunque a diferencia de muchas de sus otras obras, que incluyen loros, perros, monos y otras personas, en esta pintura, Kahlo está sola. Su presencia solitaria en un paisaje agrietado y estéril simboliza tanto su aislamiento como las fuerzas externas que han impactado su vida. Las escondidas. Las escondidas por el artista Pavel Chilicho, es una pintura que ha ganado un cupo de fanáticos de personas que aman mirarla mientras se encuentran bajo los efectos de consumir peyote, similar a una experiencia de pareidolia. Cuanto más se mira esta obra de arte, más se ven rostros camuflados que de repente se distinguen del fondo colorido. Esta pintura es tan alucinante por sí sola, que ni siquiera puedo imaginar cómo sería agregar psicodélicos a la mezcla. Yo y el pueblo. Yo y el pueblo es una pintura al óleo sobre lienzo del artista Marc Chagall. Es un autorretrato narrativo que presenta recuerdos de la infancia de Marc Chagall en la ciudad de Vitebsk, en Rusia.
La pintura de ensueño está llena de imágenes del paisaje ruso y símbolos de historias populares, además contiene muchas imágenes suaves y oníricas que se superponen entre sí en un espacio continuo. Lo importante a tener en cuenta sobre esta imagen es que es un reflejo de los sueños y recuerdos de Marc Chagall. También es relevante el hecho de que muchas de las imágenes de Chagall, incluida esta, tienen símbolos que se relacionan específicamente con el folclore judío. La examinación. Esta obra fue creada por el artista Wayne Barlow. En su sitio web, él mismo la describe de esta manera: mientras que las almas son tratadas como un recurso por los demonios en un número impensable de formas en el infierno, una verdadera comprensión de ellas como organismos que alguna vez vivieron a nivel físico está ausente. El hecho de que Lucifer fuera a la guerra en gran parte por ellos ha creado una curiosidad que muchos demonios encuentran irresistible. La inspiración para esta pintura es bastante obvia. Todas esas grandes pinturas flamencas de exámenes médicos, de médicos reunidos alrededor de cadáveres tendidos. Casi toda la apariencia de los demonios fue una invención improvisada. Lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre es la obra que pintó Guayasamín en septiembre de 1973, al enterarse del golpe de Estado en Chile. Este cuadro representa una síntesis del sufrimiento, del dolor y el sacrificio humano causados por individuos aparentemente humanos, que se vivió en ese momento. Este cuadro está dedicado a 3 personajes chilenos a los cuales Guayasamín admiraba profundamente: Salvador Allende, Víctor Jara y Pablo Neruda. El cuadro es reacción a los acontecimientos sucedidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Lo explica claramente la inscripción que lleva en el ángulo inferior derecho, por encima de la firma y de la fecha: homenaje a Allende, Neruda y Víctor Jara. Nosotros los pueblos. Lavandería humana. Esta obra del artista Zenke Doris Clare fue comisionada por la Cruz Roja para grabar su trabajo en el noroeste de Europa y fue una de las pocas mujeres artistas de guerra enviadas al extranjero. El 15 de abril de 1945 los soldados británicos entraron en el campo de concentración de Bergen-Belsen y se encontraron con una escena de horror absoluto. 10.000 cadáveres yacían sin enterrar y alrededor de 60.000 personas hambrientas y enfermas fueron amontonadas en los barracones del campo sin comida ni agua. Los reclusos del campo necesitaban ser lavados y despiojados para evitar la propagación del tifus antes de que pudieran ser admitidos en el hospital improvisado de la Cruz Roja cercano. La tensión en la composición radica en los tratos forzados entre los exreclusos demacrados y débiles y el personal médico sano que los trata. Yo como un payaso muerto. Yo como un payaso muerto es una obra creada por el artista Joel Peter Wedken donde se nos presenta un cadáver de un payaso aún sonriente en un tono muy oscuro y aterrador. La sonrisa exagerada del cadáver y el sombrero son efectos que incluso llevarían al espectador a preguntarse si se trata de una persona viva. Es posible la caja torácica que sobresale y el resto del cuerpo demacrado. La forma en que se trató el negativo para que la hoja y el sombrero fueran similares proporcionó cierta uniformidad en la composición. El arte de Yang Xiaobin. Yang Xiaobin es un pintor chino contemporáneo conocido por sus obras de arte grotescas e impactantes. En sus obras de arte, Xiaobin intenta provocar la incomodidad y el dolor de sus espectadores para crear una sensación de conciencia social y comentario político en sus obras. Su uso del color rojo simboliza la vitalidad humana, la codicia capitalista, así como la iconografía de la revolución cultural. Teatro de Mort. Teatro de Mort es una obra creada por el artista Joel Peter Wedken. Wedken es conocido por sus fotografías grotescamente hermosas que exploran temas de muerte, religión y la experiencia de ser marginado socialmente. Wedken escenifica escenas surrealistas con cadáveres, esqueletos y partes del cuerpo desmembradas para que recuerden las pinturas clásicas y la imaginería religiosa. Esta vez se nos presenta lo que parece ser una cabeza decapitada de una persona mayor con un cráneo posado enseguida de la cabeza y encima se encuentra lo que parece ser un feto de 6 meses de desarrollo.
En mi opinión personal, estas obras generan un terror y fobia inmesurables. Y hasta aquí fue el iceberg de pinturas perturbadoras. El hacer la investigación para el iceberg fue toda una travesía. Agradezco que te hayas quedado hasta el final de esta aventura. Si el video te gustó, no olvides darle like al video y dejar un comentario con la pintura que más te causó miedo. De igual forma, comenta abajo el iceberg que te gustaría ver en el futuro. Sin más que decir, gracias nuevamente y adiós.